¿Qué es el sindicato charro del CNT? Se descubre a los maestros flojos, parte 1. Para entender qué es el sindicato charro, o del ala charra, recordaremos que una de las tácticas de origen político, militar que implementa el gobierno federal desde hace ya mucho tiempo es, dividir a la población con el objetivo de poderlos manipular a su antojo, siendo los partidos políticos, un ejemplo claro de ello. Hasta el día de hoy existen muchos partidos políticos, y de todos ellos, no se arma ni uno solo capaz de resolver claramente y eficientemente las grandes problemáticas que afectan al pueblo. Esto es porque realmente no les interesa, lo que sí les interesa a esos políticos de siempre PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, es desestabilizar a la población para poderlos manipular. Bajo este panorama, es evidente hoy, que el ala charra a la cual nos referimos en esta ocasión se trata ni más ni menos, de un grupo del magisterio, que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CNT, creado y mantenido así por el mismo gobierno corrupto. Ese grupo magisterial, al cual se le conoce como charros por su afinidad con la política de extrema derecha, es producto de esa táctica, y fue creado, con el objetivo de desestabilizar al magisterio. En otras palabras, para que me entiendan mejor, el ala charra del magisterio del CNT, es el equivalente a la Malinche, por lo cual y en lo particular los denominaré malinchistas, ya que, del mismo modo que lo haría la Malinche, ellos traicionan al magisterio y son el grupo privilegiado por el gobierno. Uno de esos privilegios es el hecho que muchos de ellos han pagado por su plaza, en otras palabras no se lo han ganado por su propio esfuerzo y por ello se mantienen apáticos, como si no les importara que la evaluación, e incluso la aprueban sin objeción, como si la reforma educativa para ellos no les afectara. Por algo ha de ser, están confiados por los privilegios que el gobierno les otorga. Los charros, como se les conoce, son todos esos maestros holgazanes, flojos, incompetentes, de poca preparación, vendepatrias, mentirosos, traicioneros, apáticos e hipócritas, que carecen de dignidad humana, ya que por conveniencia política, apoyan a la extrema derecha de los partidos políticos del país. Su postura está en contra de los maestros disidentes y a favor de la pseudo reforma educativa. Les llamo mentirosos porque, mienten cuando dicen que la reforma educativa es buena para todos sin considerar los efectos negativos de la misma, y son holgazanes porque son privilegiados sin que se lo merezcan. Se dicen competentes, pero la única competencia que realizan es, servirle al gobierno como grupo de choque magisterial, y hasta en eso son torpes. La mal costumbre que tienen estos pseudo maestritos es, fingir que les importa el aprendizaje de los niños, pero en cambio solo andan sentados gozando, cobrando sin trabajar, y cuando les toca ser lo suficientemente valientes, como para denunciar los atropellos y violaciones a los derechos humanos ejecutado por el gobierno, ellos se acobardan. Estoy seguro que cuando un maestro charro toma un libro de la materia de Historia de México, les hacen creer a sus alumnos que esos dibujitos que representan a Francisco Villa, Emiliano Zapata, y de miles de héroes y mártires mexicanos son lo mismo que caricaturas de la televisión, y que los hechos históricos no son más que mitos sin fundamento histórico. Les hacen creer a sus alumnos que las guerras suscitadas, en la que perecieron muchos de esos luchadores sociales a lo largo de la historia mexicana, son solo juegos, risas y comedia al puro estilo de Televisa. Esto se debe a que en el trastorno mental que padecen, buscan evadir la realidad, venden su conciencia al mejor postor, son hipócritas hasta consigo mismos. Hablan del derecho de la niñez cuando se suspenden las clases, pero no hablan del derecho de manifestación, no hablan de la defensa del derecho laboral, no comprenden el significado de educación laica y gratuita, y aun leyendo las leyes no saben interpretarla. En otras palabras, no comprenden lo que leen, es decir, tienen deficiencia de comprensión lectora, y para ellos la educación solo es, para los niños de la gente acomodada, para aquellos burgueses que pertenecen a cierto estatus económico, aquellos en que sus padres tienen suficiente dinero como para construir sus propias escuelas. Les dan preferencia a esos sectores burgueses, mientras que en aquellos lugares marginados, de aquellas comunidades lejanas donde viven padres de familia con escasos recursos económicos, ni siquiera se atreven a mantenerse en el centro de trabajo. Dicen que ellos no aprueban el modo en cómo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiesta, pero se ha observado en innumerables ocasiones que, en cuanto a la charra les retienen los pagos, comienzan también a bloquear carreteras, así que no son ajenos a lo que critican. Además, si tuviesen tan solo una pizca de empatía en ese limitado cerebro que tienen, se darían cuenta que cada manifestación, sea pacífica o no tan pacífica, es resultado de la cerrazón, mala fe, autoritarismo y falta de convicción del gobierno federal, al no dar una solución satisfactoria y pacífica a las problemáticas que aquejan a los sectores que se manifiestan. Como dice la frase,
A toda acción corresponde una reacción, o, aquella frase que dice, si una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Y es que no se trata solo de una evaluación como ellos en su deficiencia mental suponen, esa evaluación a la que se refiere el gobierno federal es un engaño, pero que en su incapacidad no logran comprender, no se le teme a la evaluación como algunos argumentan y por eso mismo, le decimos a Peña Nieto y a todos sus esbirros del gobierno, que también a ellos se les evalúen con el mismo examen, el mismo día, a la misma hora y bajo las mismas condiciones y circunstancias, sin trampas y sin engaños, una evaluación pedagógica a fondo, y ver quién se queda y quién se va. Después de todo, el objetivo es tener los mejores lugares a quien verdaderamente se los merece y son competentes para ejercerlo. Y nos atrevemos a lanzar este reto, porque estoy seguro que ninguno de ellos duraría en la curul presidencial, de diputación o senaduría. Hoy están disponibles en internet innumerables artículos audiovisuales y por escrito que ustedes pueden consultar si así lo desean y en ellos se explican con claridad que no se trata de una reforma educativa real, porque no hay nada en ella que explique hacia dónde se quiere caminar en terreno pedagógico, no hay una sola idea que aclare cómo terminar con la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran miles de personas. La pseudo-reforma es impuesta por organismos extranjeros, afecta los derechos laborales del magisterio y carece de legitimidad toda vez que nunca fueron consultadas y se aprobaron de manera apresurada. El sindicato charro o del ala charra del CENTE tiene como líder a Juan Díaz de la Torre, que pertenece al ala charra del CENTE y es sucesor gremial de la corrupta Elba Ester Gordillo, misma que fue impuesta por el gobierno federal, y traicionó al magisterio por la ambición del poder y de la riqueza. Ese grupo gremial de charros del CENTE que favorece al gobierno federal, fueron también convocados a la evaluación docente, pero lo que ustedes seguramente no saben, es que mientras el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaban el bloqueo de la carretera que da justo a la sede de la evaluación, y en la cual falleció uno de los maestros, por otro lado, estos maestros charros estuvieron copiando durante sus exámenes, se preguntará entonces usted por qué estos maestros que dicen ser mejores por no salir a las calles a manifestarse y mantenerse en su salón de clases tengan que copiar. La respuesta es una verdad que a todos, y principalmente al pueblo en general incomoda. Ellos han mentido, les han hecho creer a ustedes que son mejores, pero en realidad solo les sirven al gobierno engañándoles al pueblo. La evaluación docente de la reforma educativa es un engaño para los padres de familia, mientras les hacen creer que la reforma educativa es buena, pero que en realidad, por otro lado, el gobierno federal se prepara para la privatización. ¿Quiénes son entonces los maestros flojos? ¿Quiénes son los maestros vendepatrias? ¿Quiénes son los maestros traidores? ¿Quiénes son los maestros que engañan a los padres de familia? La respuesta es, los maestros charros, que son todos aquellos vendidos con el gobierno que no defienden en las calles el derecho a la educación gratuita, son todos aquellos que dicen y mienten al hacerlos creer que la reforma educativa es buena, pero que en realidad muchos de ellos compraron sus plazas, son aquellos que no van a las manifestaciones, son todos aquellos que se mantienen apáticos frente no solo a la problemática que vive el país en materia educativa, sino también, se mantienen apáticos a lo que sucede respecto a los atropellos y atrocidades que ha realizado el gobierno federal con la finalidad de dominar a la población. No permitas que esos maestros charros te engañen haciéndote creer que no te afectará la pseudo-reforma educativa. Ellos, al igual que los políticos del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista hacen muy poco por ti, no les permitas que controlen y domine tu mente, sentimientos y emociones. Razona por ti mismo, busca información y pregúntate por qué tantos maestros están en contra de esa pseudo-reforma educativa. En la segunda entrega de este videoclip conoceremos más a fondo quiénes son esos maestros que pertenecen a la mencionada ala charra magisterial, es decir, a todos esos maestros charros.